Juró ser poeta, odiaba las novelas, pero cuando nació su hijo y llegó la enfermedad, mató al poeta para que sobreviviera el padre. Le dijeron, «Tu hígado se está apagando». Respondió con café, cigarrillos y 1000 páginas más. No escribía por gloria, escribía por supervivencia. Roberto Bolaño. ¿Cuál es la obra maestra más grande de un escritor? ¿Las miles de páginas que escribió? ¿O su propio cadáver enterrado entre esas páginas? La mayoría de la gente mide el éxito con aplausos, ceremonias de premios, champán, flashes. Pero para algunos, el éxito es solo un reflejo de supervivencia, un estado de pánico. Esta es la historia de un hombre que juró perder durante toda su vida. Esta es la historia de un padre que convirtió su propia muerte en palabras solo para que sus hijos no pasaran hambre. Antes de convertirse en la estrella de rock de la literatura, él solo era un vigilante nocturno. Roberto Bolaño nació en Chile, pero perdió su alma en México. O tal vez la encontró allí, quién sabe. Era joven, estaba lleno de rabia, y más importante que todo, tenía hambre. En las calles de México fundó una banda llamada Infrarrealista, una banda literaria. ¿Sabes cuál era su objetivo? No escribir poemas bonitos, sino incendiar esos salones estériles y perfumados de la literatura. Le lanzaban piedras a grandes estatuas intocables como Octavio Paz. Odiaban la literatura de salón. Para Bolaño, la literatura no era un pasillo académico, sino una pelea vivida al filo del cuchillo. En aquellos días no tenía un centavo en el bolsillo, pero en su morral llevaba palabras que podían cambiar el mundo. Se veía a sí mismo como poeta, solo un poeta. ¿Novelas? Las novelas eran para los vendidos. Las novelas eran para los que adoraban el dinero. La poesía, en cambio, era noble. La poesía era el himno de los perdedores. Quiso ser revolucionario, pero la revolución lo escupió. Regresó a Chile durante el golpe de Pinochet y fue encarcelado. Se salvó porque un antiguo compañero de escuela lo reconoció. Una ironía del destino. El sistema ya lo había declarado hombre no deseado desde aquellos días. Solo le quedaron sus palabras y esa hambre infinita e interminable de lectura. Robaba libros. Sí, robaba libros para leer. Porque el conocimiento no era un derecho de quien tenía dinero, sino de quien se atrevía. Luego llegó a Europa, a ese lugar que ustedes llaman salvación. Pero España no era un paraíso literario para un vagabundo latinoamericano, sin pasaporte y sin dinero como él. El pesado mazo de la vida real cayó justo aquí sobre su cabeza. De día, lavaplatos. De noche, vigilante en un camping. Basurero. Trabajador temporal. Una de las mentes literarias más grandes del mundo pasó años limpiando los restos de los turistas. ¿Se lo imaginan? Un hombre que creaba universos en su mente hacía guardia a las 3 de la madrugada escuchando el ruido de turistas borrachos. Nadie sabía que era un genio. Y a nadie le importaba. Era solo un trabajador inmigrante. El sistema lo veía como una estadística, como una nada. En Blanes, en ese pequeño pueblo costero, la soledad era su única amiga. Escribía, pero nadie leía. Participaba en concursos de cuentos organizados por municipios locales, con premios miserables. Solo para poder pagar el alquiler, solo para poder sobrevivir. Su vida era como una apuesta en la que se jugaba su dignidad. Y el sistema, como siempre, esperaba que ganara la casa. Luego llegó el año 1992. Los médicos le dijeron la amarga verdad. Tu hígado se está acabando, Roberto. Tu tiempo se acorta. Eso no es inspiración para un escritor. Es una sentencia de muerte. Pero había algo peor. Ahora era padre. Había nacido su hijo Lautaro. Y Roberto Bolaño se dio cuenta de que esa noble identidad de poeta que había venerado toda su vida no podía comprarle leche a su hijo. La poesía no llenaba el estómago.
La poesía no pagaba las facturas. Y en ese momento cometió la mayor traición de su vida. ¿A quién? A sí mismo. Mató al Roberto poeta y creó al Roberto novelista. ¿Por qué? Porque la novela daba dinero. Con la muerte respirándole en la nuca, se sentó a la mesa. Ya no escribía por el arte, ya no escribía por la inmortalidad. Escribía por su hijo, por su esposa, para que no quedaran en la miseria. Empezó a escribir como un loco compitiendo contra el tiempo. No dormía por las noches. Mientras su hígado lo devoraba por dentro, él golpeaba su máquina de escribir. Así nació Los detectives salvajes. Escribió el lamento de una generación perdida, de una generación a la que le robaron los sueños. El libro explotó. Los críticos quedaron en shock. ¿De dónde salió este hombre?, dijeron. Pero él siempre había estado allí. Estaba allí mientras recogía tu basura. Tú no lo viste, pero ¿ese éxito lo salvó? No. El éxito solo amplió el escenario de su tragedia. Sus últimos años fueron una carrera suicida. Su obra maestra, ese monstruo gigantesco, 2666. Ese libro terrible y monumental, del tamaño de 5 novelas, que desciende al centro del mal y cuenta las mujeres asesinadas en Santa Teresa. Los médicos le dijeron: debes descansar, debes entrar en la lista de trasplante, no debes agotarte. ¿Qué hizo él? Más café, más cigarrillos, más palabras. No se levantó de la computadora, porque lo sabía, no tenía tiempo, tenía que terminar el libro. Le dio instrucciones a su editor: publiquen este libro en 5 partes separadas, que cada una se venda por separado, que quede más dinero para mis hijos. ¿Lo ven? Una de las obras más grandes de la historia de la literatura era, en realidad, la póliza de seguro de vida que un padre dejaba a sus hijos. Y en 2003, mientras esperaba en la lista para un trasplante de hígado, su cuerpo colapsó. Tenía 50 años, justo cuando había alcanzado la fama, justo cuando había triunfado. El sistema le cortó el cable. 2666 se publicó después de su muerte, y el mundo solo entonces entendió lo que había perdido. Hoy Roberto Bolaño es recordado como el último gran gigante de la literatura latinoamericana. Sus libros venden millones. Los académicos escriben tesis sobre él. Qué irónico, ¿no? El hombre que odió la academia toda su vida se convirtió en objeto de estudio de la academia. El hombre que vivió en la pobreza se hizo rico después de muerto. Ahora te pregunto, ¿Roberto Bolaño ganó? Si ganar es que tus libros acumulen polvo en las bibliotecas, sí, ganó. Pero si ganar es envejecer con los que amas, ver crecer a tus hijos, entonces fue un gran perdedor. El sistema le quitó la vida y, a cambio, le dio una etiqueta de leyenda. ¿Fue un intercambio justo? Tal vez fracasar no sea rendirse. Fracasar es detenerse donde el sistema te dice alto. Bolaño no se detuvo. Escribió hasta morir, porque sabía que los verdaderos detectives, aunque no encuentren la solución, nunca dejan de seguir la pista. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para sobrevivir? ¿Venderías tu alma para convertirte en novelista o elegirías morir como un poeta hambriento? Nos vemos en los comentarios, porque las historias no se completan solo cuando se cuentan, sino cuando se comparten.